Hola, ¿cómo estás? Quiero brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Muy contento nuevamente de que puedas conectarte con nosotros a través de este canal de Reflexiones IB7, Reflexiones Cristianas, Reflexiones de la Iglesia Bautista del Séptimo Día. Y hemos estado en una serie de temas, principalmente hablando de Jesucristo. Y en este último tiempo hemos hablado acerca del contexto de las parábolas. Y ya hemos hablado acerca de qué eran las parábolas, por qué Cristo hablaba en parábolas. Hablamos de la parábola quizás más conocida dentro del mundo cristiano y el mundo secular, que es la parábola del buen samaritano. También acabamos de hablar en la última oportunidad, hablamos de una parábola que tiene que ver con los fundamentos de ser un hombre prudente o ser un hombre insensato que conoce y atesora la palabra, como aquel que conoce y no es capaz de atesorar en su corazón la palabra del Señor. En esta oportunidad quiero hablarte de otra parábola que tiene que ver con la viuda y el juez. Para eso te voy a invitar a que mires en tu Biblia en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18 y el verso 1. Esa va a ser la frase y el versículo central que va a guiar un poco esta meditación, esta reflexión. Y dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En ese contexto Jesús le entregó la parábola de la viuda y el juez. Entonces, para que tú sepas, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Mira cómo es de interesante esta parábola, a la cual te voy a invitar a través de una oración para que podamos conversar acerca de ella. Querido Dios y Padre nuestro, Señor, te agradecemos porque tú nos permites conocerte a través de tu mensaje del reino, y más aún porque te conocemos a través del mensaje que tú mismo entregaste a través de las parábolas. En esta oportunidad, Señor, tú nos vas a hablar acerca de esta necesidad hermosa de no desmayar y por sobre todo tener una comunicación constante contigo, un vínculo importante a través del medio que tú dejaste que es la oración. Y esto presentado de una forma extraordinaria y hermosa que son las parábolas. Señor, permite que el Espíritu Santo toque nuestros corazones y podamos comprender lo que tú nos quieres decir en este momento. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, como bien decíamos, decía el versículo de introducción, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Con seguridad, nosotros sabemos que bueno, pensamos sobre por qué se necesita orar. Como seres humanos limitados, es fácil notar porque la dependencia se torna una de nuestras características más notables. Necesitamos de lo esencial para sobrevivir y de lo que sea para soñar. La necesidad imperante acá es de estar vinculados con nuestro Señor Jesucristo. En más de otra oportunidad, en los primeros temas que tú puedes encontrar, hemos hablado en forma profunda acerca de lo importante que es orar, y orar es depender, orar es ponernos en las manos del Señor. Precisamos que Dios continúe providenciando nuestras vidas, alimentándonos espiritualmente, dándonos seguridad, libertad, familia, amigos, etcétera, y por sobre todo agradecer todo lo que Él nos entrega. La oración es eso, es estar constantemente comunicándonos con nuestro Hacedor, con nuestro Creador y por sobre todo con nuestro Salvador. Esperamos esto de Dios, no solamente los deberes, pero también los derechos que el Señor nos entrega y el ser agradecido. De este modo entendemos la razón de que la oración se torna un instrumento tan valioso para nuestra vida y tan propicio para la persona piadosa y que quiere comunicarse con el Señor. Por eso carecemos de esta necesidad de estar siempre constantemente orando. Hay algunos que ponen la cantidad, tomando el ejemplo de algunas
personajes bíblicos, otros instruyen en el sentido de cómo debería ser la oración, otros toman otras medidas en cuanto a la oración, que debe ser de pie, que debe ser de rodillas, que debe ser acostado, que debe ser con las manos en alto, con los ojos cerrados, con las manos en esta posición. Pero lo importante de todo esto, más allá del rito de cómo lo desarrollamos, es tener esta comunicación con el Señor. Siempre sabremos por lo que debemos orar. Son nuestras propias demandas. Hay una oración modelo que el Señor Jesucristo nos dejó, el Padre Nuestro, que tú y yo, pero principalmente es entregar de todo corazón lo que nosotros queremos decirle a Dios primero como nuestro amigo y en segundo lugar como el dueño de nuestras vidas. Las demandas de la vida y de los sueños que están permanentemente movilizándonos incluso con los deseos que tenemos en nuestro corazón para trabajar por él. Por eso estaremos siempre en comunicación con Dios, siempre orando. Si tú no sientes la necesidad de orar, es algo que te debes de cuestionar. Porque en este mensaje tiene que ver con eso. Hablar sobre esta necesidad de orar y nunca estar desanimado. Porque debemos persistir en nuestra oración y mantenernos firmes en la fe hasta obtener una respuesta. El Señor nos pide orar, que confiemos en Él, que Él va a cumplir, que Él conoce nuestros tiempos, que Él conoce sus tiempos y que Él sí va a responder a lo que tú estás pidiendo. Y no siempre es la respuesta que tú esperas, pero sí es la respuesta que el Señor quiere entregarte. ¿Por qué tengo que entender que no existe solo la oración de necesidad, pero, pero sí la necesidad de orar? En esta revisaremos en este contexto y sobre todo en este versículo bíblico y nos guiaremos que sí podemos aprender sobre las cuestiones constantes en más de una parábola de Jesús. ¿Ya? El porqué de esta parábola. Jesús nos introdujo de una historia intrigante. La nota introductoria mostrada por Lucas en el verso 1 nos sirvió de guía para en verdad parece ser una característica de Lucas. Lucas, siendo un médico, utilizando las ciencias, utiliza también un método de investigación, ya que él no estuvo como otros de los discípulos que fueron escritores de los evangelios. Lucas es un recopilador, es un investigador, utiliza un método de investigación para conocer lo que el Señor quiso decir. Veamos, por ejemplo, el capítulo 15. Él también ofreció una iniciación antes de registrar estas tres parábolas. Él hace una introducción, una iniciación. La parábola de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo perdido, o el hijo pródigo. La idea contenida en estas parábolas es bien similar a la del amigo que toca la puerta tarde en la noche, que es Lucas 11 del 5 al 8. En ambos textos la persistencia es destacada como un punto positivo. A pesar del contexto cultural de los lectores originarios o los primeros que leyeron estos mensajes y que este contexto para ellos era diferente, aún podemos captar con seguridad el mensaje transmitido. Algunas personas alegan dificultad sobre las palabras usadas cuando se hace una oración. Sin embargo, mucho más difícil que expresarse en oración es un hecho de encarar la demora divina. No sé si me está entendiendo. Primero, algunas se quejan de que algunos oradores, personas que tienen que orar en público, utilizan palabras rimbombantes. Eso es una queja. Y en segundo lugar, la demora divina en cuanto a la respuesta que nosotros estamos esperando. La pregunta que desconcertante no es ¿atenderá a Dios o sí pero sí en este caso, ¿cuándo Dios atenderá? El deber de la oración no nos pone frente a los obstáculos de las palabras, más frente sí al obstáculo del tiempo. Más específicamente ocurre el cruce entre el tiempo de Dios y el tiempo nuestro. Obviamente nuestros tiempos son limitados, nosotros tenemos un tiempo limitado de vida. Dios es eterno y Él sabe cuándo respondernos y nosotros
nos movemos muchas veces desde esta angustia que nos desespera por no recibir, aún estando en la plena comunión con el Señor y sabiendo que Dios responde. Las escrituras informan que el tiempo, o sea, el cronos, no ejerce una influencia sobre Dios. Dios es eterno. Por eso está escrito que un día para Él es como 1000 años y 1000 años es como un día. Aún así, lo mismo nos aplica en este caso para nosotros. Nacimos, crecimos y morimos. De ahí la forma más simple de escribir este ciclo de un ser humano dentro de una línea o de las arenas del tiempo, o sea, el tiempo ejerce una influencia tremenda para nosotros, tan impactante que llega a remecer nuestra fe. No en vano que tenemos relatos de varios personajes bíblicos cuando a la atención de su fe o a la demora de un cumplimiento, de una promesa de Dios, así le sucedió a Abraham, así le sucedió a Moisés, así pasó con Caleb, así pasó con Josué, así pasó con Elías, hombres que estaban llenos de fe, estaban movidos en el Espíritu de Dios, pues sin embargo, el tiempo, las situaciones en las que se vieron enfrentados, lo llevó a tomar situaciones complejas y decisiones incluso equivocadas por no saber esperar, por no vivir en los tiempos del Señor, aún estando en plena comunicación con Él, e incluso en muchos de estos casos de tener una comunicación directa donde Dios sí les hablaba por intermedio de sueños, por intermedio de cómo Él se presentaba ante él. El caso de Jacob, que luchó con Cristo mismo. Eh, por esto también es difícil. Moisés también, estando en la presencia de Dios, cómo su corazón no fue movido por este tiempo en que tuvo que movilizar al pueblo. En este sentido, podemos decir que una vez más el Señor Jesús usó elementos inesperados o ilógicos en su historia. El objetivo, claro, era impactar a los oyentes. ¿Y qué hay de lo más contradictorio en la narración de este juez y esta viuda? ¿Ya? La pregunta es esa, es el hecho de estar sin compromiso en ejercer justicia. Eso es irónico, ¿cierto? Se sabía que él no temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Muchos de las personas comparan o creen que esto está haciendo referencia con Dios, pero si nosotros llevamos el contexto claro, un Dios que dice, o un personaje, en este caso este juez, no temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Mira, para que tú lo veas. Dentro de este contexto cultural judaico, un juez debería ser de esmerar para reflejar el carácter divino de sus decisiones. Eso es lo que se esperaba, una vez que el código civil judío estaba sujeto a la ley de Dios. La temática de la injusticia social fue algo muy relevante en la época de los profetas. Eso dolía en Dios porque era cometida por los príncipes del pueblo, o sea, por los propios líderes. Podemos observar en este caso cómo Amós describió la corrupción en los días y cuán contundente fue la apelación de Dios para la situación, para que esta situación cambiase. Si tú puedes leer en el libro de Amós, en el capítulo 2 versos 6 y 7, o en el capítulo 5 los versos 10 al 13, para que lo puedas revisar. Tal postura corrupta también prevaleció en la época de Cristo, en que una vez más él fue preciso y quirúrgico a retirar casos de la vida real y exponerlos delante de su audiencia. Difícil que no llegue a nuestra mente aquella máxima, la vida no es justa. De hecho, esta historia corrobora eso. Un juez acostumbrado a hacer lo que fuese de interés para él, si la viuda no hubiese, lo hubiese sobornado o hubiese pagado indebidamente, la historia no existiría en los registros de este evangelio. ¿Cierto? La descripción de carácter
de un juez inicuo dada por Jesús es algo esperado. Lo que no es esperado es que su audiencia en el desenlace del texto tuviese que comparar a Dios a un juez injusto. De la misma forma que no se espera que un samaritano llegase a los requisitos de la misericordia en relación a un judío, como lo que conversamos en la parábola anterior. Parece que Jesús estaba jugando alto, pero antes de la historia terminar, él puso cada personaje en su debido lugar. Primero tenemos la persistencia de una viuda. El otro personaje que estaba ahí. Un juez injusto, un juez que no temía a Dios ni a los hombres, y otro lado una persistencia de una viuda. Este personaje de la historia analizaba o analizada es una viuda. ¿Por qué una viuda? Simplemente por el ejemplo del típico imponente o la persona oprimida. Deuteronomio capítulo 10 o capítulo 24, si tú lo puedes leer, por ejemplo, Deuteronomio 10 o Deuteronomio 24, de los versos 17 en adelante, o el Deuteronomio 27 del 19 en adelante, o el libro de Job en el capítulo 22, verso 9, Job en el capítulo 24 del versículo 3 al 21, en el libro de Salmos, en Salmo 68:5, Isaías 10:2, tú puedes ver el fondo cultural. Las viudas eran finalmente reconocidas por sus ropas típicas, como las mujeres que se casaban en el inicio de la adolescencia, a pesar de haber muchas viudas, ellas no eran necesariamente mujeres de la tercera edad. La viuda podía haber quedado viuda en su juventud. Ellas no eran necesariamente mujeres de la tercera edad. Las mujeres viudas eran dejadas sin ninguna forma de subsistencia, ya que no recibían herencia. Si el marido al morir dejase por herencia una propiedad, ella no era quien la heredaba, a pesar de tener toda la garantía de la provisión para la subsistencia. Si ella permaneciese en la familia del marido, ella asumía una posición inferior, casi servil, casi como una esclava. Caso si en el caso de ella retomase para su familia el dinero repasado en las negociaciones de su casamiento, debería ser devuelto a la familia de origen. Las viudas quedaban en una situación tan miserable que frecuentemente eran vendidas como esclavas para ajuste de algunas deudas. Así como Jesús describió al juez, también se detuvo en una descripción para la viuda. Él introdujo informaciones sobre estos dos personajes sin destacar una única declaración de cualquiera uno de ellos. Eso él lo haría después. De inicio se ocupó de presentar a los personajes. ¿Y qué fue dicho sobre la viuda? La mujer iba constantemente al fórum en el cual el juez atendía. Primeramente Jesús destacó la acción y después la intención. Primera mirada, en este caso, hazme justicia de mi adversario, es lo que dice la viuda. La viuda tenía la legislación judaica a su favor. Como un ícono del desamparo, la mujer no contaba con mucho. Por eso su persistencia. A veces pensamos que el importunio es una tarea incómoda solo para quien oye el reclamo, por ejemplo, el juez. La insistencia también es algo incómodo para quien hace el reclamo o quien requiere algo por derecho. Nuestra parábola pinta el cuadro en el que el juez cede por estar sintiéndose muy perturbado. Sin embargo, era la viuda la que constantemente tenía que movilizarse hasta este magistrado. Era necesario caminar una vez más por el mismo trayecto y quizás pensando consigo, oh Dios eterno, ¿será que el día de hoy me irá a atender este juez? Haciendo un paralelo entre ese drama y cualquier país vecino, en la actualidad podemos citar los usuarios del sistema de salud pública o las personas que tienen que dirigirse a lugares con mucha burocracia. Ellos saben muy bien estos sentimientos que son expuestos. Hoy día en nuestros países
hay mucha movilización territorial y en este sentido mucha migración y se sufre mucho por esto. La literatura psicológica presenta incluso, tema que conversaremos en otro momento, sobre síndromes que las personas sufren. Uno de ellos, los franceses le llaman sinestrosis y los españoles le llaman el síndrome de Ulises, por ejemplo. Eh, y dentro de esto hay un montón de síntomas que presentan aquellos que sufren estos padecimientos y no, por no sentirse o por no tener un lugar, no tener un espacio donde vivir. En este sentido, sí, dice la, la persistencia de esta viuda, Jesús lo presenta de una manera meticulosa al mencionar la autoevaluación que el juez hizo. El juez se cuestiona y dice, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Por eso le está respondiendo. El juez revela la verdad. Estaba consciente de que llegaría una hora en que ya no aguantaría más mirar a esa mujer. Era posiblemente en lo que está por detrás de las palabras, no me moleste más. Y que y porque Jesús destacó tales palabras. He aquí el punto alto de la parábola, en este caso, de ahí el Señor sacó la lección para la vida de sus seguidores. La victoria de la viuda que se presenta en la parábola lo logró. No solamente fue oído, como también ganó la causa. No solamente fue escuchada, sino que ganó esta causa. Esto es algo extraordinario, magnífico. Llegamos a sentir alivio por esa pobre mujer. ¿Quién podría imaginar que un juez sin ningún escrúpulo, sin ninguna justicia, sin temor a Dios, sin respeto a los hombres, podía lograr esto a través de su persistencia? La mujer no tenía nada a su favor, a no ser solo su voz y su confianza y su fe. Imaginemos si Dios, que siendo bueno y que estableció un relacionamiento con nosotros, no nos diese lo que necesitamos. Como podemos decir, el 10, en este caso Dios, o no Dios, en este caso el juez oyó a la mujer por el motivo equivocado para librarse de ella. En cambio, Dios oye a su pueblo porque lo ama y siempre va a defender su causa. El juez actúa de una forma egoísta, en cambio Dios, todo lo contrario, siempre va a actuar de una manera favorable y misericordiosa para su pueblo. Ejerce la persistencia, ejercer en este caso, o ejercer, o ejerciendo la persistencia es algo muy duro, el ser constante y mantenerse firme en una postura, pero el resultado recompensa todo el esfuerzo. Y esa es una lección que Jesús quiso que tú y yo pudiésemos aprender. Recordemos una vez más la instrucción dada por Lucas en el verso 1. La parábola fue contada para quien estaba sobre el riesgo de desistir de orar. Al final de todo, la demora es un factor real que siempre va a estar presente. No siempre la respuesta va a ser de manera inmediata. Y esto es para ti y para mí. Ahora miremos el comentario que hace Jesucristo mismo. El comentario hecho por Jesús después de esta parábola fue tan profundo, tan actual y tan desconcertante que el texto no tendría efecto alguno sin tales palabras conclusivas. Percibamos el hecho, no era solo el juez que tenía que conversar consigo mismo. Nosotros también, en algunas palabras, Jesús explicó que quien suplica a Dios es igual a la viuda. Es una persona de carencia indiscutible y notoria. La parábola en ningún momento discute si la causa o causas que traemos a nuestro Dios son justas o no, y si es necesario entender que el juez no es Dios o no. No ese es el tema en discusión en el texto, pero está relacionado a Dios debido a esto, a cargo.
¿En qué sentido? O sea, Él es el dador del derecho y de la justicia. Sin duda, la correlación ocurrió y eso debe haber generado desconcierto en la audiencia de Jesús en aquel día, para los que, incluso para los posteriores lectores, en este caso nuestros lectores actuales. ¿Por qué sería diferente con nosotros hoy? No es necesario disculparse por eso. Al final no podemos olvidar qué efectos controversiales son comúnmente esperados en las parábolas de Cristo. La palabra clave de Jesús en su comentario es: ¿no hará Dios justicia? Dios es juez de toda la tierra. E incluso al enfrentarte a la justicia humana, imperfecta, sin amor, sin pasión, sin respeto, sin amor natural, con jueces que no tienen amor a Dios ni respeto por el hombre, ¿no te hará justicia a Dios por tu persistencia? En la parábola el juez es claramente diferente completamente a Dios, porque Dios es un juez justo y misericordioso y es el juez de toda la tierra. No por tener, en este caso, ejemplo de juez no era una persona de carácter digno. Casi que automáticamente nuestra mente es tomada por el hecho contradictorio de estar comparando inicuo ser con Dios. Imposible. Pero hay un punto en que el personaje se torna semejante a Dios en la demora y en este sentido, en conceder una petición. ¿Qué es lo que podríamos mirar? Pero no es lo que quiere mostrarte Cristo. En el comentario de Jesús el verbo apareció en el futuro. No hará Dios. Eso significa que los escogidos esperan el cumplimiento de la justicia, pues claman día y noche, como dice el verso 7. Solo que en esta espera, o la esperada justicia, será hecha en el futuro y hecho por el verdadero juez, no por el hombre. Jesús estaba tan consciente de esto y terminó su comentario con una pregunta desconcertante. Y dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, cuando vuelva nuevamente a la tierra, ¿encontraré fe? La fe encuentra obstáculo en la demora muchas veces, lo que decíamos al principio. El dictado popular dice que quien espera siempre alcanza, pero es verdad que también se cansan las personas. No hay un periodo de espera prolongado que esté exento de cansancio. Eso sería mentirnos a nosotros mismos y a Dios. Por eso la pregunta tan propicia de Jesús. Sin embargo, si piensas por otro ángulo, el cansancio no es la falta de fe, antes es la evidencia de quien continúa caminando por la fe y no debemos desistir. Jesús nos eximió de afirmar que se tardará en responder. ¿Has desistido de algo? ¿Te falta fe porque en el tiempo no has recibido eh, respuesta a tus peticiones y a tus oraciones? ¿Has orado hasta quedarte sin aliento? ¿Debemos orar sin desmayar? Por supuesto que sí. Dios nos ha prometido esto. Y como bien Jesús presentó en el versículo 8, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Espero que tú y yo tengamos el corazón de esta viuda y esperar, e incluso en aquellas personas que son piedra de tropiezo para nuestras vidas y que no tienen interés en darnos el favor. Pero el Señor trabaja en la mente y en el corazón de las personas, y así como este juez injusto que no temía a Dios, que no temía a los hombres, decide para que lo dejen tranquilo finalmente y no por amor a esa viuda o por hacer justicia, sino que solamente, como se dice vulgarmente, para sacarse un peso de encima, un cacho de encima, eso finalmente trae consigo una respuesta anterior. No desmayes,
no desmayes ni descanses, persevera en la oración porque encontrarás respuesta en el Señor. Y tu paga y tu respuesta será cuando el Hijo del Hombre venga. Y espero que haya fe en ti, para que el Señor encuentre fe en esta tierra. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias y paz.